Doctora Caterine Rosario Michoay Pérez, compañeros todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy se presenta el informe final en la semana 8 sobre la problemática de los delitos contra el honor, conflicto contra los derechos a la información y la libertad sexual. Somos el grupo número 1, integrado por la persona que les habla, Nilda Carelli Rojas Tuesta, Gómez Morillo, Robert Anthony y Ramos Quincho, Liz Janet. Antecedentes. El informe analiza la compleja tensión entre los delitos contra el honor y los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de la información en Europa, Latinoamérica y Perú. En el caso emblemático en nuestro país fue de César Hildebrand y donde se evidencia cómo el uso del derecho penal puede emplearse para causar el trabajo periodístico y silenciar críticas legítimas. Asimismo, aunque en el Código Penal peruano contempla estos delitos y existe un debate sobre su despenalización y tratamiento en la vida civil, sin embargo, eh, estas propuestas legítimas recientes, como la llamada de la ley Mordaza, buscan endurecer sanciones, lo que ha generado preocupación en los órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las organizaciones de prensa, por el impacto negativo en la libertad de expresión y en el ejercicio periodístico de la investigación. La base legal que se ha tenido en cuenta para realizar este informe legal es la Constitución Política del Perú de 1993. En su artículo 2, el derecho fundamental a la persona; el inciso 3, derecho a la identidad y la integridad moral, psíquica y física; asimismo, en el inciso 4, el derecho a la libertad personal y a la seguridad personal. En el artículo 15 del derecho a la libertad y la información. Asimismo, en el Código Penal, el decreto legislativo número 635 de 1991, en su artículo 130, delitos contra la libertad sexual; artículo 133, acoso sexual; artículo 134, delito contra la libertad sexual cometido por servidores públicos. En el Código Procesal Penal, en el Decreto Legislativo 957-2024, en el artículo 427, medidas cautelares personales, y la Ley 26.775 establece los derechos de reactificación de las personas afectadas por afirmaciones inexactas en medios de comunicaciones sociales. Ley 26.842, Ley General de la Salud de 1997, en su artículo 4, derecho a la protección de la salud. Ley 28.730, que modifica el artículo 7 del título preliminar del Código Penal. El artículo 50, concurso de los delitos; el artículo 51, concurso del respectivo; y en el artículo 69, en la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente número 095-2001 AA-TC, caso sobre el derecho a la rectificación de medios de comunicación. En la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 03079-2014 PA del Tribunal Constitucional, caso sobre la libertad de expresión y derechos de la información. En la sentencia del Tribunal Constitucional en su expediente 0013-2018 PI Tribunal Constitucional, casos sobre la protección de la honra y la reputación. La sentencia del Tribunal Constitucional en su expediente 1155-2008 Lima, casos sobre los accesos a la información pública. Convención de la América sobre los Derechos Humanos de 1969, ratificado en Perú en 1978. En el artículo 11, protección de la honra y de la dignidad; en el artículo 13, libertad de pensamientos y expresión; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos de 1966, ratificado en 1978. En su artículo 17, derecho a la privacidad; y en el artículo 19, la libertad de expresión. Análisis realidad social jurídica. En el análisis se evalúa las leyes vigentes considerando a Perú como otros países como el objetivo de tener un enfoque más amplio que incluya la realidad social. Esto permitirá saber si existe brechas entre las legislaciones actuales y la realidad en la que deberían respetarse el derecho al honor y la libertad de expresión en un Estado democrático. El análisis comparativo a nivel internacional nos permite una evaluación para
el fortalecimiento de las leyes vigentes. En el análisis de realidad social internacional, Alemania, Irlanda, Estados Unidos abordan de forma distinta el equilibrio entre la libertad de expresión y derechos del honor. Alemania, por ejemplo, impone la libertad por su historia y la protección de la dignidad humana. Irlanda adopta un enfoque más reflexivo con respaldo social y legal, y en Estados Unidos prioriza firmemente pues la libertad de expresión, incluso si afecta el honor personal como parte fundamental de su democracia. Buen día con todos, continuando con el tema, la realidad social latinoamericana. En países como Costa Rica, Nicaragua y México, los delitos contra el honor, como la calumnia y la injuria, suelen generar tensiones en la libertad de expresión y los derechos de información. Esta problemática se ve influenciada por contextos históricos y políticos particulares, lo que determina cómo se percibe y se ejerce la libertad de expresión en cada nación. En varios de estos países, periodistas y medios enfrentan amenazas y represalias que abordan temas delicados, lo que delimita el ejercicio pleno de los derechos a informar. En este escenario, la sociedad civil cumple un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de una prensa libre. En el Perú, Alarcón 2020 indica que la jurisprudencia nacional tiende a privilegiar el derecho al honor por encima de la libertad de expresión, sin realizar un adecuado ejercicio de ponderación entre ambos derechos. Esto revela una debilidad en el enfoque judicial al no considerar la necesidad de equilibrar el respeto al honor con el ejercicio responsable y veraz de la libertad de informar. Por su parte, Vaca en el 2023 advierte que desde el año anterior se ha intensificado el uso de denuncias penales por parte de figuras públicas contra periodistas, lo que representa una carencia y una creciente amenaza judicial en la libertad de prensa en el país. En el país, el caso del periodista César Hildebrand, denunciado penalmente por difamación por publicaciones realizadas entre el 2011 y 2014, ejemplifica con claridad la tensión entre la libertad de expresión y el derecho al honor. La acusación sostiene que habría atribuido hechos que afectan la reputación de un tercero sin pruebas suficientes, lo que podría configurar un amicus difamandi según el artículo 132 del Código Penal. Este caso plantea un debate importante sobre los límites éticos del periodismo y su responsabilidad social, especialmente cuando las afirmaciones vertidas carecen de un sustento y pueden ocasionar graves daños a la imagen de las personas aludidas. A nivel jurídico internacional se observa un tratamiento diverso sobre el conflicto de la libertad de expresión y los derechos al honor. La libertad de expresión se encuentra limitada cuando vulneran el honor personal. Un ejemplo claro es el caso Kisser y Talau en el 2006, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respaldó la condena de periodistas que acusaron sin pruebas a un editor de beneficiarse del nazismo, priorizando la protección del honor. Por otra parte, en Irlanda se busca un equilibrio entre ambos derechos. Está como representativo el caso de Lech versus una empresa transnacional en el 2014, donde se impuso una elevada indemnización por difamación contra un ministro, reafirmando la importancia de la proporcionalidad en la repartición del daño. En contraste, en Estados Unidos se protege ampliamente la libertad de expresión. El New York Times versus Sullivan en 1964 se estableció la doctrina de la real malicia, lo cual exige que los funcionarios públicos demuestren intención de dañar para que proceda una demanda por difamación, lo que fortalece el rol de fiscalización de la prensa en una democracia. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la realidad jurídica latinoamericana. En Costa Rica aún se protege la libertad de expresión y persisten las leyes antiguas sobre la difamación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado las sanciones desproporcionadas en los casos como Moya Chacón y Herrera Ulloa, que han marcado precedentes importantes. En Nicaragua, la situación es más grave. El gobierno utiliza leyes para reprimir a la prensa, según informes recientes en el 2024. Periodistas se enfrentan censura, exilio, forzada, lo que debilita gravemente al periodismo independiente. En México, aunque la difamación fue despenalizada a nivel federal, varios estados aún lo aplican. Un caso clave fue la de
Yalifet, que sentó precedentes contra el uso de estas leyes para censurar a periodistas. Ahora tocaremos la realidad jurídica del Perú. En el Perú, el acuerdo plenario del 3-2006 de la Junta 116 establece criterios para equilibrar el derecho del honor a la libertad de expresión, aplicando criterios, principios como la veracidad, el test de tripartito. Sin embargo, tanto la jurisprudencia como organismos como los derechos humanos y Amnistía Internacional recomiendan despenalizar la difamación y tratar por la vía civil. Esto se debe a que el uso del derecho penal puede limitar seriamente la libertad de expresión y pone en riesgo el periodismo de interés público, especialmente cuando se investigan temas sensibles y de corrupción. Ahora, con el caso emblemático del periodista César Hildebrand, denunciado por informar sobre una concesión minera, el Tribunal Constitucional declaró fundada su demanda de amparo, señalando que no puede penalizar a un periodista que aborda temas de interés público. De acuerdo al artículo 132 del Código Penal, sanciona la difamación con penas graves si se difunde a través de medios de comunicación. Un requisito clave para configurar este delito es la existencia de la amenius diffamandi, es decir, la intención de dañar el honor mediante las afirmaciones falsas y sin sustento. La jurisprudencia nacional e internacional coinciden en que la libertad de expresión goza de mayor protección cuando se refiere a figuras públicas o asuntos colectivos. Por ello, aplicar sanciones penales en estos casos puede incluir una forma de censura indirecta, afectando el equilibrio entre el derecho del honor y la libertad informativa. Continuando con las conclusiones, en Europa, especialmente en Alemania, la libertad de expresión se equilibra con la protección del honor mediante un sistema de ponderación de derechos, sobre todo en entornos digitales. En democracias consolidadas como Estados Unidos e Irlanda, se prioriza el debate público y los conflictos por difamación se resuelven por la vía civil, aunque con límites razonables. En Sudamérica y particularmente en Perú, persiste el uso del derecho penal para silenciar a periodistas, lo que vulnera estándares internacionales y exige reformas legales frente a los desafíos de las redes sociales. A nivel internacional, nuestras recomendaciones es promover la autorregularización ética en entornos digitales y evitar mecanismos punitivos que limitan la libertad de expresión. Y en Sudamérica es clave impulsar la despenalización de los delitos contra el honor, adoptando estándares internacionales que prioricen el interés público. Bueno, y en el caso de Perú se plantea una reforma legal urgente para eliminar las penas de cárcel por difamación, calumnia o injuria e incorporar criterios de legalidad, necesidad de proporcionalidad, protegiendo así tanto el honor como la libertad de expresión. Y las referencias de acuerdo a este informe están en este texto. Podemos mencionar Alarcón 2020, la libertad de expresión y derechos al honor en el razonamiento judicial, análisis a partir del estudio que se realizó en la Facultad de Derecho en la Universidad de San Marcos, amnistías internacionales, tesis y otros artículos más. Muchas gracias.